Capítulo 33. Cassian fue el único ilirio en todo el campamento que arrastró mi patético cuerpo hasta el interior, pues mis músculos cedieron en su débil intento de salir del barro en cuanto Feyre desapareció. De alguna manera, Cassian logró meterme en la casa y me dejó caer al suelo. Me vi fugazmente en el espejo, y la breve visión que me devolvió el cristal no fue precisamente agradable. Cerró la puerta y me contempló antes de levantarme con firmeza por debajo de los brazos. No dijo nada mientras me ayudaba a cruzar la sala, casi arrastrándome hasta dejarme caer con cuidado en el sillón más cercano. Sentía que mis huesos y músculos se quebraban en cámara lenta, gritando con un recuerdo del dolor que ardió como fuego. Cassian se agachó junto a mí y soltó un siseo. ¿Qué demonios pasó allá afuera?, inquirió. Solté un gruñido ahogado cuando levantó con cuidado uno de mis costados, apartando las alas para examinar las heridas. Bajo la sangre seca, la piel lucía de un gris verdoso enfermizo. «Rhys», murmuró, con un tono de enojo y preocupación. «No me hagas decirlo», gruñí. Cassian me soltó y se puso de pie frente a mí con los brazos cruzados. «¿Qué mierda pasó? Si necesitas que diga por favor, lo haré». Tras un momento de silencio, se dejó caer a mi lado. «Rhysand», y era mi hermano quien me apretaba los hombros con fuerza, con la preocupación reflejada en sus ojos. Me dolía el ala justo donde la había sujetado, pero me alegraba que alguien lo hubiera hecho. «El maldito Suriel le dijo que éramos pareja. Eso fue lo que pasó, Cassian», escupí, cada palabra impregnada de frustración y vergüenza. Justo después de que una banda de bastardos de Hybern me derribara del cielo porque estaba demasiado absorto con la idea de follar con Feyre en medio del bosque como para notar que nos estaban cazando. «¡Mierda!». «Sí, una mierda», exclamé, prácticamente lo grité. Un torrente interminable de agresión masculina contenida salía de mí. Toda la frustración explotó de golpe, y Cassian no retrocedió ni un centímetro, como si lo hubiera estado esperando. «¡Maldita sea! Mierda tras mierda y más mierda. Todo esto es una jodida». Un movimiento detrás de nosotros interrumpió el estallido cuando la puerta se abrió con un crujido. Me levanté de golpe y Morrigan apareció y corrió directo hacia mí. Pero ella no esperaba que, apenas estuvo a mi alcance, mi mano se clavara como por cuenta propia en su blusa, un reflejo que no logré frenar. La aferré con fuerza, no más que un puñado de tela entre los dedos temblorosos, salvajes. La sangre me retumbaba en los oídos. Mi visión se estrechó. «Tú». Mi voz salió como un gruñido, incapaz de contenerme. «Rhys», dijo Mor con calma para mantenerse firme. Respiró hondo, como si supiera que ese no era yo, pero no retrocedió ni un paso. «¿Sabes dónde está?». Tiré de la tela, mis dedos cerrándose con más fuerza, empujados por un instinto ciego, pero la parte de mí que aún pensaba se aferró al control. Jamás sería ese tipo de macho. No con ella. «¿A dónde la llevaste?». «No te lo puedo decir», pero mis dedos me traicionaron y se apretaron un poco más. Mi alma también. «Sí, tú La mano de Cassian se abalanzó sobre mi muñeca, por si acaso. Con un vínculo de apareamiento, ninguna reacción era impredecible, pero los suaves dedos de Mor lo apartaron con delicadeza y él cedió. «Está a salvo, primo», me dijo ella, simplemente posando su mano sobre la mía. «Está bien». Un poco alterada y confundida, pero está bien. «Y antes de que siquiera se te ocurra pensarlo», añadió, justo cuando mis labios se abrieron para soltar otra tanda de desesperación, «tu compañera no te odia». Mi pecho subía y bajaba en oleadas violentas, como si me hubieran disparado desde el cielo otra vez. ¿Ella no me odia?» «No», Mor negó con la cabeza. «Creo que, de hecho, es todo lo contrario». Y entonces me dedicó esa sonrisa suya, pequeña, dulce y tranquilizadora. Mis dedos se aflojaron lentamente, soltando su blusa. No pareció importarle, salvo por las arrugas que le quedaron en la tela. «No voy a decirte dónde está».
Hasta Cassian admitiría que eres lo suficientemente inteligente como para descubrirlo por tu cuenta. Mi hermano resopló, con una sonrisa incrédula. Solo necesita un poco de tiempo. ¿Y tú? Mor deslizó los dedos por mi frente, apartándome el cabello empapado con suavidad y mordiéndose el labio. Su rostro se tensó al examinar el resto de mi cuerpo, una línea dura y preocupada recorriéndolo todo. Tú necesitas un baño y un sanador. No te molestes con el sanador, respondí antes de que pudieran replicar. Ambos parecían a punto de hacerlo. La sangre de Feyre ya me sanó. Parece que el Alto Lord del Amanecer le regaló algo más que el sol. Solo queda esperar. Y rezar para que las alas dejaran de dolerme como el maldito infierno durante más de unos míseros segundos. Mor se recostó, sacudiendo la cabeza. ¿Tienes mucho que explicar? Pues hagámoslo en el baño, ¿te parece? Dijo Cassian, acomodándose de nuevo bajo mis hombros con un suspiro exasperado. Mor se puso al otro lado. Apestas a mierda y me da igual lo que diga Mor. Feyre nunca te va a follar oliendo así, seas su compañero o no. No tuve tiempo de replicar antes de que Mor nos transportara al baño del piso de arriba, riéndose en mi oído mientras aterrizábamos. Cassian y Mor no se equivocaban. Me veía miserable. Después de ayudarme a limpiarme y asegurarse de que tuviera la fuerza suficiente como para aguantar unos minutos solo, se fueron a mi habitación compartida con Cassian. Me dejaron espacio para que pudiera ir al baño y simplemente respirar. El reflejo que me devolvió el espejo era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Ya sin el barro y la sangre en mi cuerpo, por fin pude ver el daño real que había estado oculto debajo. El respiro fue suficiente para que al menos dejara de pensar en Feyre durante unos minutos. Su sangre había hecho mucho en ese poco tiempo. Había cerrado heridas y cortes, pero la piel seguía cubierta con los moretones y cicatrices recientes que cubrían mis alas con horribles manchas verdes y amarillas, interrumpiendo el entramado rojo y dorado de las venas de las membranas. Mi piel tenía un aspecto cetrino, cenicienta y apagada, y las ojeras se abultaban sobre mis pómulos, oscuras e hinchadas. Pero por dentro, mi cuerpo seguía gritando. Me agaché y me arremangué el pantalón hasta las rodillas. Las aberturas donde las flechas de fresno me habían impactado en las pantorrillas ya estaban selladas, pero 4 nuevas cicatrices, aún palpitantes y de un rojo carmesí, marcaban el recuerdo de lo ocurrido. No había querido mirar cuando Cass las revisó, ayudándome a limpiarlas en la bañera, ni cuando Mor me aplicó con sumo cuidado un ungüento en las alas. Me había limitado a soportarlo en silencio. Primero Lucien, que en realidad era Tamlin, y luego Hybern. El Hathor nos había advertido de los movimientos de Hybern en territorio ilirio hacía meses. ¿Había sido casualidad que nos encontraran y trataran de aprovechar la oportunidad? ¿O había sido planeado? Donde Tamlin había fallado, de alguna manera había intervenido Hybern. Enterré el pensamiento antes de que se aferrara en mi mente. Un ligero golpe sonó en la puerta del baño. ¿Rhys? Cassian empujó la puerta justo cuando me levantaba, y el simple movimiento de incorporarme debió de haber cambiado la presión en mi cabeza porque de repente la habitación empezó a dar vueltas y no estaba seguro de si estaba viendo una versión de Cassian o 3. Alcancé aquí a escuchar a mi hermano maldecir y el sonido de los pies de Mor corriendo detrás de él antes de que me atrapara y me desmayé. 5 días. Eso fue lo que tardé en recuperarme, en que desapareciera la hinchazón residual, en que pudiera pensar con coherencia y que los moretones solo existieran en el recuerdo. El problema, por supuesto, fue que mientras el dolor de mi cuerpo disminuía, el de mi corazón aumentaba exponencialmente. Mor no salía de mi habitación prácticamente para nada. Fue necesaria una visita de Azriel, al día siguiente de que le pedí a Cassian que me llevara de vuelta al campamento, para que accediera a bajar las escaleras. Y, aún así, volvió a subir con Az detrás. Cassian me lo explicó todo con detalle una tarde, después de que ella se escabullera para ir al baño. Al parecer, yo había estado durmiendo todo el rato.
Adriel solo se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que estuviera respirando antes de que sus sombras lo obligaran a regresar corriendo a las tierras mortales. Ya fuera una excusa para escapar de un hogar miserable que odiaba, o porque Nesta y Elaine habían recibido noticias de las reinas, me daba igual. Lo único que realmente me importaba, además de cazar a Hybern como a un cerdo y masacrarlo de punta a punta, era Feire. Encontrarla, abrazarla, asegurarme de que estuviera bien. Había estado tan aturdido durante nuestra huida que ni siquiera había podido comprobar si alguna de esas flechas la había herido. Y no importaba cuántas veces Mor me asegurara que no era así. Yo necesitaba verlo con mis propios ojos. Pero Mor guardaba un silencio sepulcral sobre a dónde había llevado a Feire. Al menos cuando no me estaba acosando con sermones o haciéndome beber esto o aquello. Cassian se reía desde el otro lado de la sala durante todo el espectáculo, y solo se marchaba para hablar con las ilirias y asegurarse de que Devlon las estuviera dejando entrenar. Pareja. Mi compañera. Tenía una pareja. Y ella estaba allá afuera, en algún lugar, esperándome, o tal vez deseando que nunca regresara. Mor desapareció la tercera noche, y no regresó hasta la mañana siguiente, cerca del almuerzo. Empujó a Cass a un lado y se dejó caer en la cama junto a mí, donde yo yacía boca abajo, mientras Cassian revisaba mis alas y su fuerza muscular. Mor se recostó con las manos detrás de la cabeza y lanzó un suspiro satisfecho. Intenté incorporarme. «Ni lo intentes. Está bien», dijo Mor sin molestarse en mirarme. Solté un quejido y dejé caer la cabeza contra la almohada con un gruñido. Pero, aún así, alcancé a ver el brillo travieso en sus ojos. «¿Qué? Ya lo verás». Y eso fue todo lo que dijo antes de acomodarse como un gato perezoso y quedarse dormida. Cassian se encogió de hombros. Y una parte de mí, por más resentido y frustrado que estuviera conmigo mismo, se alegraba de que Mor estuviera ahí, de que fuera ella quien ayudara a Feire, que Feire tuviera a alguien en quien confiar, alguien que guardara sus secretos y que le hiciera saber cuando yo estaba siendo un imbécil que no merecía de su tiempo. No es que ella le hubiera dicho esas cosas a Feire, pero disfrutaba pensando que la relación entre ellas era lo suficientemente agradable como para que Mor se sintiera inclinada a pasar la noche con ella. Que Feire la invitara. Mi pareja y mi prima, familia todos nosotros. Cerraba los ojos por la noche pensando en ello, hasta que el dolor me arrastraba lejos de esos pensamientos. Primero punzante, luego sordo, y al final casi inexistente, mientras mi cuerpo se curaba con la ayuda de Feire. Pero el vacío, ese no se curaba. Cuando mis padres y mi hermana murieron, todos en el lapso de 2 días, también lo sentí. Ese hueco que no se llenaba. Y ahora, después de tantos años, me daba cuenta de que había vivido más tiempo sin ellos que con ellos. Y seguía igual de vacío. La cuarta noche, cuando ya casi me sentía completamente curado, giré la cabeza sobre la almohada y observé a mi prima dormir profundamente a mi lado, con el lado izquierdo de mi ala extendido sobre ella, sanando. Y allí estaba Cassian, en la cama del otro lado de la habitación, roncando suavemente. Y hasta Adriel, aunque el dolor de su historia personal había sido demasiado como para quedarse mucho tiempo, había venido a verme. Se había asegurado de que estuviera bien. Los 2 ilirios por los que había matado. Mi prima a la que había ayudado a salvar y a convertirla en una reina. Y ahora Feire. Esta es mi familia, pensé. La corte de los sueños. Donde la sangre había fallado, ellos se habían mantenido fieles. Todos ellos, durante siglos y episodios de mi vida que se habían sentido desesperados. Mis párpados se volvieron pesados mientras la luz de la luna nos iluminaba a través de la ventana abierta. Una ligera brisa entró y besó mis alas, y por fin no se resistieron a la llamada. Los músculos se tensaron, el dolor ni siquiera fue una opción. Mi espalda se arqueó ligeramente ante el anhelo de volar de nuevo.
Obligándome a contenerme, me relajé entre las sábanas. Mor se estremeció en sueños y su mano se agitó levemente. La tomé, saboreando la certeza de que compartíamos la misma sangre bajo nuestras palmas unidas. Sangre que nos había salvado. Familia. Que había salvado a Feire. Pareja. Volví a dormirme con el cuerpo curado y mi mente decidida. Ya era hora. A la mañana siguiente, Mor me encontró en medio de una crisis mientras revolvía mis cajones en busca de la túnica adecuada. Traía una bandeja de desayuno cargada de algo que olía demasiado bien. Cassian estaba sin duda abajo, porque Morrigan era incapaz de cocinar ni siquiera una cebolla. Se detuvo en el umbral, me observó en ese estado desastroso y frunció el ceño. «No puedes irte todavía», se quejó. «No estoy de humor, Morrigan», respondí, alternando entre una túnica negra azabache y una azul noche. Oí el tintineo del metal cuando Mor dejó la bandeja detrás de mí, sobre una mesita a mis espaldas. «Pero no lo has dicho aún», insistió Mor. Guardé silencio y quité una pelusa del puño del conjunto negro. Entonces, la voz de Mor se volvió más grave, imitando de forma ridícula a la mía. «Tienes razón, Mor. No puedo irme todavía. No cuando no te he dicho cuánta razón tenías en todo». Me giré justo a tiempo para verla contar con los dedos. «Feire no me odia. Le oculto cosas. Debería haberte escuchado a ti y a Amren desde el principio». «Está bien, mierda», la interrumpí divertido, y ella se apoyó en la pared, mordiéndose los labios para no soltar una carcajada. No pude evitar que se me crisparan los míos. «Punto para ti». Mor se llevó una mano a la oreja, como si esperara más, y comenzó a golpear el suelo con el pie. Solté un suspiro. «Está bien, tenías razón». «¿Sobre qué, querido primo?» «Sobre todo», volví a mi cómoda. «Debería habérselo contado desde el principio. Quizás así podría haber pasado una semana entera apareándome con ella, en lugar de unas pocas horas. Después del incidente con los soldados de Hybern, me daba igual si el campamento de Devlon era más seguro. Regresaríamos a Velaris en cuanto Feire y yo lográramos aclarar las cosas, fuera como fuera. Mor apareció a mi lado observando las túnicas y apoyó la barbilla sobre la parte de mi brazo que pudo alcanzar. «No me digas que te preocupa qué ponerte», dijo con diversión. Me aclaré la garganta. «No empieces». «Rhys». Me miró con incredulidad. Me puso un papel doblado en el pecho y se apartó. «Estoy bastante segura de que la ropa será la menor de tus preocupaciones pronto. ¿Por qué siento que debería estar teniendo esta conversación con Cassian en tu lugar, eh?» Ella resopló. El papel que me había dado estaba arrugado. Evidentemente ya lo había abierto y leído. Pero reconocí al instante el sello roto y me olvidé por completo de las túnicas. «¿Respondieron?», pregunté, con el pulso acelerado. «Az lo envió esta mañana». Su rostro estaba sombrío. «Nos esperan en 4 días». «4 días», repetí. Caldero. No era mucho tiempo. Y Feire seguía. «Feire». «Lo sé», dijo Mor, acercándose a mí y abriendo los brazos, como si quisiera abrazarme. «Rhys, lo sé. Pero tengo que... Las palabras salieron entrecortadas, sin aliento, sintiéndome desquiciado ahora que la verdad había quedado al descubierto. «Mor, tengo que encontrarla». Me dejé caer en la cama, sintiendo de repente la necesidad de sentarme. Mor se dejó caer a mi lado, tomándome la mano con una sonrisa comprensiva. «No», dijo suavemente. «Eso no es lo que realmente quieres decir». Inclinó la cabeza, escrutándome con la mirada para que dijera la verdad. Sentí un nudo en la garganta, pero, aún así, lo dije. «Tengo que aparearme con ella». Mor asintió, y la verdad fue tan sorprendentemente clara que me dejó sin aire. Yo aceptaría lo que Feire quisiera, pero si la encontraba ahí afuera, en esa cabaña en la que no había dejado de pensar los últimos 5 días, y ella me rechazaba, me rompería. No puedo hacer esto sin ella. El agarre de Mor en mis manos se hizo más firme,
alentándome mientras mi voz se quebraba. Estaba conmigo en cada paso. Las lágrimas amenazaban con correr por mi rostro. De alguna manera, solo decirlo en voz alta volvió todo mucho más real, más intenso, abrumador. Es mi pareja, Mor. Es mi pareja, mi pareja. Lo repetí una y otra vez hasta que me hizo callar suavemente. Lo mismo que había hecho cuando me encontró aquella primera noche, hecho pedazos al volver. Y entonces, mi prima sonrió. No fue el silencio petrificado y atónito que me recibió en cuanto regresé desde bajo la montaña y la vi esperando por primera vez en 50 años. No fueron las lágrimas ni el abrazo reconfortante que me hizo entrar a tomar un té de jazmín hasta que le conté casi todo lo que me atormentaba por dentro. Esta Mor estaba feliz. Esta Mor estaba radiante, hermosa y orgullosa. No había más angustia en ella, solo una nueva familia esperándola. Y a mí. Pues ve a buscarla, imbécil, susurró, con los ojos brillantes como el sol. Ojalá hubiera podido decirle lo mismo, sabiendo quién rondaba por la noche junto a su habitación en la casa, separados por simples paredes y sombras. Pero en silencio, mis labios se curvaron, apenas un gesto, y supe que tenía razón. Mor había tenido razón en todo. Devoré el desayuno y me fui inmediatamente.